Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a iniciar la clase teórica sobre filosofía de la medicina, el positivismo y la hermenéutica. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo y voy a tener a mi cargo la presentación. Muy bien, empezamos con esta primera mirada que se tienen estos dos personajes de la historia. Se están mirando fijamente, parece que hubiese cierta rencilla entre ellos. Bueno, estamos hablando de Auguste Comte y de George Gadamer. Vamos a ver qué es lo que... Bueno, para entrar en contexto, lo primero que hay que recordar es a este sabio, esta girita, llamado Aristóteles. Aristóteles, un hombre tan conocido por nosotros, creador de la ética de las virtudes, en su libro Ética Nicómaco, nos va a aproximar el concepto de episteme. Cuando Aristóteles se refería al concepto de episteme, lo que nos quería decir cuál es el conocimiento causa raíz. A eso se refería con el conocimiento de episteme, cuando hablaba de episteme. Bueno, para Aristóteles, las causas raíz eran cuatro. Eran la causa ideal, la causa material, la causa final y la causa eficiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, por ejemplo, en la causa ideal, lo que pensaban estos sabios era de que algo salía de nosotros y trascendía y aparecía ese ideal, ¿no? Los idealistas como Platón. Pero ocurre algo en el desarrollo de la humanidad que es más o menos que se comienza a llevar el interés en las causas materiales. Entonces van a aparecer figuras como Auguste Comte, que está ahí presente con nosotros, junto con otras personalidades de la época y va a comenzar a interesarse más en lo material. Y para hablar de este interés que presentaban, vamos a comenzar a hablar sobre el positivismo. ¿Sí? Entonces ahí ven ustedes la imagen de Auguste Comte. Él nació en Montpellier, en Francia, en 1798 y fallece en París en 1857. Él no solamente fue fundador de esta corriente del positivismo, sino también de la sociología. Y vamos a ver qué interesante que es que él sea el fundador de la sociología, porque la influencia es curiosamente contradictoria, pero vamos a ver si él es fundador del positivismo. Los positivistas tenían una gran influencia de los empiristas, por lo tanto, la realidad es hechos y relaciones de esos hechos. Ellos van a, eh, mostrar más interés por la experiencia, ¿no? Entonces, estos van a constituir su primado de las ciencias y van a basar este primado en el método. ¿Cuál es ese método? Pues el método que les permita que puedan, a través de la experiencia, la inducción, ¿no? Que nos los permite conocer aquello que tiene esa influencia material. Entonces, ellos solamente van a aceptar el hecho que es la única realidad científica. Entonces, toda esta corriente lo que va a hacer es revalorizar el espíritu naturalista y científico contra las tendencias a quienes ellos declararon sus enemigos. ¿Y a quienes declararon sus enemigos? Pues definitivamente a todos aquellos que promovían la metafísica o las ideas religiosas del idealismo. Entonces, vamos a ver que ya se posiciona Auguste Comte y desde basarse en la realidad de los hechos y las relaciones de estos hechos comienza a iniciar todo este movimiento del positivismo. Bueno, este movimiento tiene una gran influencia en los orígenes de la filosofía contemporánea y en su desarrollo a todo lo largo del siglo XX. Y después ocurre algo bien curioso, ¿no? Porque esto
aparece después de la muerte de un titán del conocimiento que había monopolizado, una persona muy influyente, que fue Hegel, ¿no? Entonces, una década después, el pensamiento europeo entró en una época de empirismo, que ha sido la gran influencia sobre el positivismo, y ahí es ahí donde es importante Auguste Comte, ¿no? Ese es el contexto. Entonces, esa mirada de oposición a este Hegel es importante. ¿Por qué? Porque Auguste Comte publica en 1830, y si usted pescan el detalle, Hegel fallece en 1831, ¿no? Entonces prácticamente están como coincidiendo las épocas en el cual él va a publicar el curso de positivismo, ¿no? El curso de positivismo. Y en 1844 el discurso del espíritu del positivismo. Es interesante que ustedes vean aquí que él acuña el término lo positivo. Pero no es casual que acuñe el término lo positivo. Lo que pasa es que Auguste Comte tenía una férrea oposición a Hegel y los acusaban a estos idealistas alemanes que solo enfatizaban lo negativo. ¿Y qué llamaban lo negativo? Pues las contradicciones, ¿no? Entonces, en la medida que solo reconoce en la realidad las contradicciones. Entonces, asentando más su postura, lo positivo, según Comte, alude a los hechos de la realidad, lo que es independiente del individuo. Puede constatar o verificar a través de la observación. Entonces, con esto aparecen nuevos conceptos que van a influir sobre nuestros actos, que es el concepto de verificación, de observación, de todo lo que nosotros observamos. Muy bien. Auguste Comte, valga verdades, nunca se consideró como un filósofo. Él se consideraba a sí mismo como un reformador social, que aquí hay una primera distinción, ¿no? Lo que yo creo que es la independencia que va a plantear este filósofo sobre el individuo con la realidad, ¿no? Saca la realidad del individuo. Y la segunda distinción es que el positivismo no es un sistema filosófico propiamente dicho, de acuerdo a los ojos de Auguste Comte, ¿no? Para Comte la filosofía tenía una mala reputación. Él se veía como un reformador social. Quería darle orden a la humanidad y a partir de ese orden que la humanidad progrese. La influencia del positivismo ha sido importante, sobre todo en América Latina, ya lo vamos a ver más adelante, pero siempre apuntando a este orden, ¿no? A este orden y progreso. Demanda un cambio intelectual de gran envergadura que su sistema positivo logra en la sociedad para que se privilegien ciertos principios a otros. Muy bien. Entonces, dentro de estos momentos históricos del positivismo, hay dos momentos que hay que distinguirlos. Uno es el positivismo clásico, donde son sus representantes Comte, Stuart Mill, Herbert Spencer, y el neopositivismo o positivismo lógico que aparece en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, más o menos para que nosotros vayamos distinguiendo. Bueno, el positivismo parte de una tesis típica del empirismo que sostiene que todo nuestro conocimiento tiene un origen en la experiencia. Correcto, como lo habíamos revisado, ¿no? La experiencia es de la experiencia de donde nosotros podemos obtener el conocimiento. Es a partir de ahí. No va más allá de la experiencia. No hay un conocimiento sobre una realidad no sensible, trascendental, ni verdades necesarias ni a priori. O sea, si ustedes se dan cuenta, esta es una crítica frontal al idealismo, ¿no? Alemán. Los positivistas son todos ellos empiristas. Este es un personaje bien interesante porque es Ludwig Wittgenstein, en el cual se van a... Él tiene una vida curiosa, él es un hombre, solo escribió un libro, que es el Tractatus Logicus Philosophicus, 1921. Él tiene una familia muy adinerada, pero aún así él tiene la suerte de viajar a Inglaterra y conocer a Walter Russell, y incluso le hace la pregunta que cuentan como una anécdota siempre, que
conversa con él y le dice, usted me considera lo suficientemente inteligente, porque si usted me considera lo suficientemente inteligente, voy a estudiar filosofía. Porque él había estudiado muchas cosas, es una persona genial. Entonces Russell le contesta, estudie filosofía. Entonces hay una película muy interesante de la vida de Ludwig Wittgenstein. Según los biógrafos, él coincide en la misma época y en el mismo colegio que Adolf Hitler. Entonces, miren, coexisten ellos en un mismo salón y este filósofo era brillante desde sus inicios, intelectualmente brillante. Entonces, despertaba cierto celo. No solamente era brillante, sino de alguna manera iba con los estereotipos de la clase alta de la época. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Pero este hombre es genial, genial realmente. Agregan, él escribe, como les dije, tratados lógicos, filosóficos. Es, la única obra que escribió, pese a que tiene otra segunda obra, pero que ya es una recopilación de algunos de sus apuntes. Este fue el libro guía de lo que vamos a conocer como el Círculo de Viena, que estuvo integrado por Maurice Hill, Rudolf Carnap, Otto Newton, Karl Hempel, ¿no? Y ahí dice que ellos leían reglón tras reglón, palabra tras palabra de esta obra, del Tractatus Logicus Philosophicus, porque para los que lo han tenido la oportunidad de leer, es un libro medio extraño, ¿no? Porque es como que tiene solamente proposiciones, son 7, tienen como una codificación 1.1, 1.11, y su lectura es, de alguna manera tienes que entender la primera parte para entender la segunda. Entonces y la última proposición, lo que dice al final es de lo que no se puede hablar, es mejor callar, ¿no? Y esta resume todo el significado de la obra, ¿no? Entonces, la influencia sobre el positivismo lógico fue muy fuerte. Y en verdad esta ha sido una filosofía muy fuerte, la de Ludwig Wittgenstein. En verdad en el ámbito filosófico se habla de dos y hasta tres Ludwig Wittgenstein, ¿no? Porque alguien que contradijo su propio pensamiento fue el propio Ludwig Wittgenstein. Una de las cosas que los neopositivistas o positivistas lógicos tomaron del Tractatus fue el principio de verificación. Ahí aparece el bendito principio de verificación, ¿no? Necesario para que las cosas sean aceptadas como conocimiento de verificación. Permite diferenciar una proposición que tiene significado de una proposición que carece de significado, ¿no? Entonces, por ahí yo quiero que vayan, porque este es un tema como muy fuerte, porque buscar la verificación es una forma de aproximarnos al conocimiento. Para que esto sea válido y si es a través de la verificación, entonces, de alguna manera ya se podrán imaginar que algunas áreas de la ciencia, entre comillas, se benefician porque tienen mayor posibilidad de lograr esta verificación y otras no. Entonces, va a haber áreas privilegiadas que el positivismo resalta, que hasta ahora jalamos, ¿no? No es raro, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que algunas cosas que vamos a hablar se han visto privilegiadas a raíz de toda esta corriente del pensamiento. Bueno, este principio de verificación que utilizan los neopositivistas como caballito de batalla contra los metafísicos que decían que hay un conocimiento más allá de la experiencia, que era la tesis de los metafísicos, ¿no? De quienes fueron realmente acérrimos rivales. Pues ellos, los positivistas lógicos, consideran que la filosofía puede ser una disciplina importante que puede contribuir con descubrimientos importantes para que la ciencia progrese. Ella tiene que entrar en diálogo con la ciencia, no se vuelve irrelevante. Y ese es, digamos, otro gran aporte de la positivismo. Creo que eh, se genera un estrechamiento con la filosofía dura y eso hace que el debate se amplíe, ¿no? La conté, el rechazo a la metafísica también es importante y el rechazo de cualquier discurso especulativo o que quiere entender la realidad a través de causas no naturales
Entonces ahí para contar si viene una persona que es un chamán o una persona que nos va a hablar de el ayahuasca, estaría lejos de hacerle caso, ¿no? La metafísica es sinónimo de una inmadurez intelectual, plantea Conté, que por supuesto hay que superar. De ahí viene la ley de los tres estadios que describe las diferentes fases en el progreso del pensamiento humano en los tres estadios consecutivos. Ahí nos habla de estos, del estadio religioso ficticio, donde tratamos de explicar lo que ocurre apelando a la voluntad de Dios o dioses, y ahí nos remontamos a la edad antigua, con todo eso de la divinidad, sobre todo en aquellas personas que tenían cuadros convulsivos. Estadio metafísico abstracto que trata de explicar los fenómenos en términos de causas desconocidas. Serían principios que operan de manera misteriosa, que no son parte del orden natural, pero que ciertamente influyen, ¿no? Acá podríamos hablar del karma, el destino, que son tan comunes y de uso popular, una incidencia en el curso de los acontecimientos. El estadio científico positivo donde se subordina la imaginación a la observación y donde tenemos a la vista las leyes que explican el comportamiento de los fenómenos naturales. Este párrafo es súper importante porque aquí es la observación y no la imaginación, lo que es lo más importante, pero no solamente es eso, sino es una observación en la cual nosotros vamos a buscar lo que dicen ahí, leyes. Vamos a buscar leyes o efectos, vamos a buscar generalizaciones que expliquen los fenómenos, ¿no? Eh, como si fuesen causas descubiertas, pero que solo obedecen a esas leyes o generalizaciones. Entonces, este es el estadio científico o positivo, dice Augusto. Sí, el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales. Conte era un convencido de que si algo era parte de la realidad, se puede explicar como se explica en el resto de la ciencia. Entonces, para Conte, absolutamente todo, todo lo que nos rodea, puede ser explicado, puede ser explicado. Se inventó una ciencia para estudiar científicamente la sociedad, que es la sociología, que es descubrir las leyes o generalizaciones de la sociedad que nos permiten a nosotros hacer estimaciones con un alto grado de probabilidad. Miren dónde se metió Conte, ¿no? Él, no lo sé si dándose cuenta, pero seguramente que algo sabría, va a entrar en un área donde seguramente va a ser enfrentado todo su corriente de pensamiento. También podría ser que nuestro conocimiento no haya avanzado, él dice, lo suficiente, y quizás en algún momento tengamos un conocimiento lo suficientemente acabado como para entender cosas que en este momento nos resulta imposible de explicar. Por ejemplo, ¿no? Nosotros nos ponemos a pensar ahora en la inteligencia artificial, en el chat GPT, todo esto que con una conversación o con una sola indicación nos puede presentar exposiciones, trabajos de tesis, conceptos, y es algo que yo no sé si va en la línea de Auguste Comte y solamente sea el tiempo la que le responda afirmativamente a sus pensamientos o salgan otras cosas que desvirtúan esto. Pero lo que sí sabemos es que a raíz de todo esto aparecen fenómenos y noticias como esta, ¿no? Que Mark Zuckerberg pidió disculpas ante el Congreso norteamericano por el abuso de datos personales. El multimillonario de apenas 33 años participa este martes en una tensa audiencia pública en una sesión conjunta de dos comisiones del Senado en medio del escándalo generalizado por la protección de datos personales, ¿no? Y cómo a través de este algoritmo pueden predecir nuestras necesidades, gustos, y es interesante, ¿no? Vuelvo a lo mismo que plantea acá Comte, ¿no? Puede ser que también podría ser que nuestro conocimiento no haya avanzado lo suficiente y quizás en algún momento tengamos un conocimiento lo suficientemente acabado como para entender las cosas que en este momento nos resulta imposible de explicar. Muy bien, y eso nos trae a manuales diagnósticos como que tenemos nosotros, donde efectivamente tratamos de
los patrones conductuales, predecir las respuestas que van a tener los sujetos a través de estos manuales estadísticos, resalto estadísticos, para poder nosotros tener impresiones diagnósticas llamados trastornos, en el caso de la psiquiatría, pero que no, que quizás obedecen en la misma línea lo que nos plantea Augusto Comte. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto de lo que de lo que vimos en este escenario de pandemia se pudo prevenir con observación, planificación, investigación, ¿no? ¿Cuál es la cifra? Se pregunta acá es la BBC News. ¿Cuál es la cifra real de muertos por la pandemia, ¿no? ¿Y cuántos de estos muertos se pudieron predecir si nosotros hacíamos una adecuada observación? Recuerden que en el año 2008, si mal no me equivoco, o 2011, sale un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que podría significar una pandemia tipo la COVID-19. Sale con todas las medidas que se debían realizar. Sin embargo, solamente un país adoptó las medidas, que fue Nueva Zelanda, y el resto pues no lo hizo, ¿no? Y la otra cosa interesante es que el año 2011 o 12, si no me equivoco, sale una película que se llama Epidemia en Toronto, donde prácticamente en una película se puede ver todos los efectos que causó o lo que al finalmente pasó en la realidad con la pandemia del COVID-19. Claro, en la película solamente se circunscribe a Toronto, pero en la realidad fue en todo el mundo. Entonces, miren todo lo que está por detrás. El positivismo generó una reacción muy fuerte, como se habrán dado cuenta. Muchos investigadores, historiadores, consideran que en el terreno del humano los métodos de las ciencias naturales son inaplicables, ¿no? Y ahí ustedes se van dando cuenta y rápidamente nosotros traemos a nuestra experiencia como futuros médicos, como estudiantes de medicina, como médicos, los diferentes estudios que ustedes van a presentar a lo largo de sus años lectivos o para graduarse, que son principalmente trabajos cuantitativos. Trabajos cuantitativos que justamente van a obedecer a esta orientación positivista o no positivista y que lo que nosotros vamos a ver es en relación a que hay una reacción, ¿no? Hay una reacción de otras áreas del conocimiento, de otros investigadores. Ahí está el debate entre los que consideran que los métodos positivistas sí aplican y entre los que consideran que debemos apelar a métodos completamente distintos, y ese es el caso del gran debate. Y ustedes, para aclarar esto, van a desarrollar un artículo que es explicar y comprender. No voy a profundizar nada de ese artículo, seguramente ustedes ahí van a ver con George Wright, seguramente estas características de estas diferencias. Sin embargo, como les mencioné, ¿no? Ya tenemos acá frente a nosotros una investigación cualitativa versus una investigación cuantitativa. Ustedes se ponen a ver, ¿no? La investigación cuantitativa gobierna hasta incluso nuestra vida universitaria, porque la exigencia es publicar. Hay una frase que dice, publica o perecerás. Pero la gran mayoría de esas publicaciones son cuantitativas, ¿no? Más, vamos a ver más adelante lo complejo que es hablar del ser humano si solamente damos una aproximación cuantitativa, ¿no? Entonces, sigamos viendo. Hay ciencia y cientificismo. Este último es una posición extrema, como lo es el escepticismo y el relativismo. Ahí se plantea el debate entre los positivistas que defienden el método que encontraría leyes y generalizaciones, como les había comentado, en todo ámbito de las ciencias, y los que sostienen la comprensión, los que sostienen que debe haber métodos propios. Muy bien. Acá, ¿qué tenemos? Miren, acá es interesante porque tenemos la bandera de Brasil y ustedes se dan cuenta que en su bandera dice orden y progreso. Orden y progreso, ¿no? Que es orden y progreso. Entonces, ¿a dónde llegó esta influencia del positivismo? En América Latina fue fuerte. El positivismo no solo tuvo fuerte influencia en Europa, sino en América Latina. Y fue muy influyente en México, Argentina, Brasil, en Perú, sobre todo en la primera generación de filósofos profesionales que apareció justo después de la Guerra del Pacífico, como Alejandro Teusta, Mariano Iberico, Javier Prado y Zulen, ¿no? Tenemos la biblioteca.
quizás la condición, o el auditorio, quizás la condición histórica que explica su influencia es que algunos del siglo XIX en el Perú estaba destrozado luego de una guerra. Lo que el positivismo ofrecía es una reconstrucción nacional que trajera orden y progreso. Muy bien, vamos a ver el otro lado de la moneda, la hermenéutica. Y para hablar de hermenéutica, yo quiero que ustedes se fijen en este momento en la imagen que tienen ahí. Estamos viendo a Hermes, uno de los dioses de la mitología griega, y no es raro que hermenéutica derive de Hermes, ¿no? Que era un comunicador. Entonces nosotros nos vamos aproximando que hermenéutica va a tener mucho con comunicar, ¿no? Pero comunicar qué, a ver, vamos a ver. Hermenéutica viene del griego, ahí nos está mirando Gadamer fijamente, viene del griego que significa interpretar, ¿no? Entonces la hermenéutica va a ser interpretar, del griego hermeneu, estudia cómo las personas interpretan el mundo. Gadamer estudió filosofía junto a Martin Heidegger. Es curioso porque Martin Heidegger fue el primero de hablar de hermenéutica, pero el que lo desarrolló fue Gadamer, ¿no? Quien consideraba que la tarea de la filosofía era la de interpretar nuestra existencia, lo cual hace posible a través de una comprensión profunda, partiendo de aquello que ya conocemos. Miren, qué interesante. Vamos a tener un punto de partida, y ese punto de partida es lo que ya conocemos. Cuando se habla de hermenéutica, se habla de horizontes. Veremos qué significa esto. Miren, ahí tienen dos libros, su manual CTO, no sé quiénes lo habrán leído, y el libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, no sé también quién los habrá leído. Pero así ustedes no hayan leído, si yo a uno de ustedes les pregunto en qué consiste o de qué trata Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos de cólera, probablemente la gran mayoría de ustedes me diga, bueno, es un libro de romance, ¿no? O difícilmente alguno me diría es un libro de ciencia ficción. ¿Pero por qué? Porque cada uno de ustedes ya tiene presupuestos sobre lo que es Gabriel García Márquez como escritor y lo que es el Manuel Cetero como libro, ¿no? Por lo tanto, van a ustedes tener una aproximación en relación a su contenido. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos a interpretar, siempre lo vamos a hacer desde un horizonte. Es por eso que aparece el círculo hermenéutico, que es el método más adecuado para las ciencias humanistas o del espíritu, que es la interpretación del todo y de las partes como un proceso circular, ¿no? En este círculo se va de las partes al todo o del todo a las partes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir siempre desde un horizonte y vamos a mirar hacia otro horizonte. Pero desde nuestro horizonte nosotros vamos a tener prejuicios y presupuestos que ya van a direccionar nuestras preguntas cuando analicemos el texto, ¿no? Que es todo un universo de significados ajeno a nosotros, pero con el cual nos vamos a encontrar. Y ahí va a ocurrir una interpretación que al inicio seguramente sea literal, pero luego ya se da una interpretación desde el lector y luego vamos a seguir nosotros preguntando y reconstruyendo otra vez las preguntas, repitiendo el círculo una y otra vez. Entonces, esta hermenéutica que nos dice Hans-Georg Gadamer consiste en los métodos que un intérprete debe de aplicar a los textos para seguir su sentido, ¿no? O sea, es como un traductor, ¿no? Un traductor, el otro día estaba con una colega y estábamos hablando de una palabra que en el inglés quizás no había sido bien traducida, entonces tenías que leer el contexto del texto para encontrar cuál era el sentido que le daba el autor. Bueno, ese sentido, quizás como lo que ocurrió en la conquista, cuando teníamos el traductor que relacionaba a los incas con los españoles, ese sentido sea lo más importante. Y la hermenéutica es lo que persigue. Y eso es a través de su obra Verdad y Método, que significa comprender algo o a alguien. La comprensión es un proceso históricamente situado y condicionado. Esto es importante. Para la comprensión, el concepto de la situación, momento histórico, es determinante. No se puede comprender
y es que nosotros no nos situamos. Y eso nos hace recordar el experimento que alguna vez hiciese el famoso psicólogo que nos está observando ahí, Zimbardo. ¿Qué hizo Zimbardo? Se creó una cárcel ficticia. En esa cárcel ficticia, en la Universidad de Stanford, divide a los voluntarios en aquellos que van a cumplir el rol de presos y aquellos que van a cumplir el rol de, de policías. Entonces, todos ellos participan voluntariamente. El sorteo es un sorteo que se realiza, cada quien no sabía qué rol iba a representar, ahí era un pago, todos entran a esa cárcel, que es una reproducción fiel de cómo son las cárceles en la realidad, y se les asigna un rol. Lo que pasa y se observa es que en este experimento comienzan a aparecer conductas o patrones conductuales de agresividad. Los que cumplían el rol de policías comenzaban a cometer abusos con los presos. Los presos comenzaban a presentar conductas de rebeldía, de revueltas. Entonces, eso terminó con una situación crítica. Se tuvo que suspender el experimento. Hay una película que se llama La cárcel de Stanford, que les invito a verla, pero este pensador, este psicólogo decía, una persona, cualquier persona, puede comportarse como una persona, eh, mm, digamos, una persona despreciable, como la mayor persona despreciable, si la situación así lo promueve. Entonces, estamos hablando que aquí hay un concepto que en nuestra conducta no solamente aparece lo que nosotros podemos tomar como decisión de libre albedrío, sino que hay una situación que influye. Este experimento fue basado también en el experimento que realiza Stanley Milgram de la obediencia, y cuando se preguntaba por qué las personas pueden cometer actos tan crueles solamente para seguir órdenes de una figura de autoridad. Entonces son situaciones que tienen que ver con cómo vamos a analizar. Bueno, la hermenéutica le presta mucha atención a la situación, ¿no? Por eso hay un proceso históricamente situado que nosotros tenemos que analizar. Rechaza que la comprensión sea un proceso psicológico. Eso ustedes lo van a poder ver en su texto que van a analizar esta semana. Y rechaza que en la comprensión sea un elemento necesario el proceso psicológico de la empatía, y consiste en ponerse en el lugar del otro. Entonces, como les iba diciendo, la hermenéutica va a traernos la fusión de horizontes, de dos horizontes, y la historia efectual, ¿no? Pero hay requisitos para comprender, y eso lo dice Gadamer, ¿no? En su libro Verdad y Método, y dice hay que tener apertura. Esa palabra apertura es necesaria. Es necesario que exista una voluntad y disposición para escuchar al otro, dejarse interpelar por el texto que estamos leyendo. Si nosotros no tenemos esa apertura, esa voluntad, esa disposición, no vamos a poder nosotros comprendernos. Ese es un requisito fundamental. Luego, el comprender es prejuicioso. Todo comprender es por naturaleza prejuicioso en la medida que dependemos de los prejuicios para poder comprender algo. Cada uno de ustedes, yo mismo, todos tenemos prejuicios con los cuales nos aproximamos a lo que queremos comprender, que van a influir sobre eso. No hay un comprender que no esté inmerso en una tradición. Nosotros estamos sumergidos en una tradición. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Descartes nos pide eliminar los prejuicios. Esa es una actitud moderna ilustrada, ¿no? Para que vean, Descartes va para el otro lado. Gadamer hace notar que algunos prejuicios son necesarios e inevitables en cualquier proceso de interpretación. Muy bien. Y cuando se habla de algunos prejuicios importantes, pues él nos va a contar y nos dice que los prejuicios que provienen de una autoridad, ahí nos ponemos a pensar, aquí no se trata de ser pasivos, receptores. Él utiliza la palabra filodoxo. Filodoxo es un amante de las opiniones, a diferencia del filósofo, que es un amante del conocimiento. Dice, no, no hay que ser como los filósofos, no hay que repetir, no hay que repetir las opiniones, sino en reconocer que hay otros que están en una mejor posición para opinar, y muchas veces reconocemos esa autoridad en virtud de lo que estas personas han hecho para estar en una provisión
sistémicamente mejor, ¿no? Entonces ahí ya hay un primer prejuicio que proviene de la autoridad. Luego hay los prejuicios que proceden de la tradición. Determina el rumbo de una investigación. No se puede estudiar todo en simultáneo, sino lo más importante, y si ustedes se ponen a pensar, efectivamente, ¿no? La pandemia nos obligó a estudiar principalmente lo de la COVID-19. Es que es esa situación, ese contexto histórico temporal que también dentro de una tradición va a promover nuestras prioridades como intereses, ¿no? Incluso es determinante la valoración que hacemos de algo cuando lo vemos como clásico, justamente porque reconocemos elementos de la tradición, es que podemos reconocer que es un clásico, que interesa en el problema de la comprensión, porque no solo es una revaloración del pasado, pero también una revaloración del pasado que lo convierte en parte del presente. Eso es bien interesante, ¿no? Porque nosotros vamos a basarnos en muchos hitos de la historia que ya los hemos asumido como reales, pero que constituyen parte, ¿no? Parte de nuestras herramientas para comprender. La idea es que siempre debemos estar abiertos, que nuestros prejuicios sean equivocados y que tengamos que abandonarlos en algún momento, ¿no? O sea, siempre la posibilidad de que estemos cerrados. Y eso es algo importante, ¿no? Vivir con la duda va a gestionar muchas veces nuestra conducta. Lo importante no es malo tener dudas, lo malo es no saberla gestionar. Y abandonar los prejuicios no significa que no sean importantes, porque los prejuicios son los horizontes desde donde partimos para analizarlas. Las personas que opinan de política lo hacen desde los prejuicios, no vamos a entrar en este tema. Muchos prejuicios funcionan como estigma para no ver la realidad. Para Gadamer, los prejuicios son el trasfondo. La comprensión hay un problema, el malentendido. Entonces, ¿qué nos asegura que comprendemos bien y no mal de manera sistemática? Dahmer propone renunciar a lo oculto, ¿no? Y puede estar oculto en el texto, el comprender, y ahí viene algo muy importante, ¿no? Es una actividad productiva y no reproductiva. Nosotros vamos a producir cosas diferentes a raíz de eso, pero no vamos solamente a ser meros repetidores como los filósofos. A partir de comprender algo es a partir de la función de esos dos horizontes, ¿no? Uno comprende, se crea algo nuevo, una fusión de horizontes. Es un proceso que uno no va hacia. Muy bien, entonces, Carmen indica que entender es esencialmente un proceso de historia, ¿no? Es el tomar conciencia en la comprensión de la historicidad de la conciencia. En cambio, la comprensión es un proceso históricamente situado y condicionado por la conciencia en la medida que nos podemos dar cuenta, siendo consciente al darnos cuenta desde qué horizonte comprender. El horizonte es una perspectiva imbuida. La comprensión es la fusión de horizontes. No hay duda, ¿no? Acá vamos a crear, no reproducir. En el dominio de una tradición. El significado de las palabras es como algo oculto. Para Gadamer, el significado no existe en la cabeza de las personas, sino en la historia interpretativa del texto. En fin, el significado va más allá de lo psicológico. Hempel dice que la empatía es importante para descubrir, pero no para justificar. Aquí hay un debate interesante porque entender la empatía en filosofía es más complejo, porque tradicionalmente nosotros entendemos empatía como ponernos en el lugar del otro, ¿no? Pero hay un término mm, eh, que es la simpatía, ¿no? Que es sentir con. Entonces, acá nosotros entendimos la empatía, pero ponernos en el lugar del otro, incluyendo las emociones. Eso es bien complicado. El otro tema es la simpatía, ¿no? Es sentir con, que lo dividen de la empatía, que solamente es en el plano racional en el lugar del otro. Bueno, ese es otro debate. Como crítica a Gadamer y defensa de la empatía, se podría decir que si la tomamos a esta como un esfuerzo y no como algo concreto, sería justamente lo que Gadamer recomienda. Y es así que el subjetivismo sería importante. Entonces, en este cuadrito ustedes pueden ver algunas de las características más importantes. El positivismo, acuñado por Auguste Comte, va a ser
Va a comentar lo que nosotros llamamos el monismo metodológico, como un solo método para conocerlo. La hermenéutica lo rechaza, rechaza el monismo metodológico, lo rechaza. No hay un solo método para conocer, como decía Ponte, que si es cuestión de tiempo para que nosotros descubramos las formas en las cuales podemos entender hechos incluso tan complejos como las ciencias sociales. Bueno, para la hermenéutica eso no es posible, ¿no? Hay otros métodos y no solamente a través de este monismo metodológico vamos a comprender, ¿no? Entonces, también va a rechazar, obviamente, que este modelo más matemático, ese afán predictivo causalista. Recuerden que este positivismo siempre quiere buscar las causas, ¿no? Como le dije, busca las leyes y generalizaciones a través de las cuales se va a actuar. Bueno, el modelo canon de las ciencias naturales exactas tiene que ver el positivismo, la explicación causal, como les dije, y el interés por dominar del conocimiento. Cambio la hermenéutica, sobre todo para comprender un fenómeno es necesario captar su dimensión interna. Esto de hermenéutica, ¿no? Es como algo hermético, lo interno. Eso es lo que tenemos que buscar. Acá hay algo bien interesante. Yo no sé si lo conoce a esta persona. Esta persona es peruano, nació en la ciudad de Tacna, estudió en San Marcos, en San Fernando, como cada uno de ustedes actualmente. Él se llama Germán Berrios. Él estudió medicina en San Fernando, también estudió filosofía en San Marcos. Y cuando ocurre el cisma de San Fernando, él era alumno de sus últimos años, logra titularse y se va al extranjero, donde obtiene una beca que le permite estudiar en la Universidad de Oxford, neurología, posteriormente estudió psiquiatría y filosofía otra vez en Alemania, donde hizo un doctorado, ¿no? El hombre es una persona altamente reconocida. Yo diría que es uno de los personajes más ilustres que ha dado esta casa de estudio. No tan conocido como famoso acá, pero si ustedes van a Europa, van a ver el nivel de reconocimiento que tiene el profesor Berríos. El profesor Berríos, o Berrios, como le dicen en Europa, Germán Berríos, tiene un libro que se llama Epistemología de la Psiquiatría, y él nos habla que el ser humano es complejo porque estudiarlo mm, es como un híbrido, ¿no? Tiene todo, el ser humano no solamente es objeto de estudio, sino también sujeto de estudio. El tener esa, digamos, doble complejidad, ser objeto y sujeto, entonces comprenderlo solamente desde una área nos plantea retos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema de las ciencias? Como por ejemplo, digamos, la sociología, la economía, la psicología. ¿Cuál es el problema, no? Y el problema es que si nosotros partimos de lo que dice el profesor Berríos, entonces se complejiza. Entonces, entender, comprender cosas que ustedes van a ver en su seminario ya toma importancia, porque nosotros vamos a aproximarnos a personas con las cuales vamos a tomar decisiones, y si nosotros no vemos desde las dos posturas, vamos a tener dificultades y, y de repente vamos a terminar en una especie de, entre comillas, de reducción. Y por eso preguntas tan complejas como conocer en salud por algunas personas, conocer en salud por qué algunas personas se enferman y otras no, que se plantea ese titular, van a terminar siendo retos para nosotros como médicos, ¿no? Porque es complejo, ¿no? No solamente vamos a hablar de estudios cuantitativos, que seguramente ayudan muchísimo, sobre todo cuando no hay una cultura de investigación, pero sino también vamos a tener que hablar de estudios más complejos como los cualitativos o los cuanticualitativos, y vamos a tener que hacerlos convivir, ¿no? Y tomar decisiones no solamente basado en el dato duro, porque el dato duro es importante, seguramente que sí, pero sin embargo
tenemos que esforzarnos por utilizar otros métodos, diría Gadamer, para llegar finalmente a ese conocimiento. Muchas gracias. Damos la clase. Muy bien, entonces yo les voy a compartir un ratito, permítanme, antes.